Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con la doctora Silvina Roxana Álvarez Seidman, que nos hablará de Derecho Laboral, casos prácticos y jurisprudencia. Personal de casas particulares. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Buenos días a todos, gracias por estar. Bueno, aunque suele ser una formalidad, yo realmente lo siento así. Quiero agradecer a las autoridades del colegio, en especial a la doctora Marina Yamunri, por la posibilidad que nos dieron a mí y a mis colegas en darles estas charlas. Quiero agradecer especialmente que fue un placer y un honor compartir estas charlas con el doctor Jorge Omar Campos, con la doctora Nancy Alejandra Romero y con quien les va a exponer hoy la doctora Silvina Seidman. Gracias. Y fundamentalmente a ustedes por estar. Hoy la clase o la charla es bastante interesante porque nos va a hablar de jurisprudencia del Tribunal de Casas Particulares y alguna jurisprudencia de los juzgados de primera instancia, que como ya lo hablamos, son la alzada del Tribunal de Trabajo. Es de difícil acceso la jurisprudencia al Tribunal de Casas Particulares, para no decir imposible, así que realmente el tema es muy interesante. Estuve viendo sobre qué nos va a hablar la doctora. Son casos que se les van a presentar todos los días, casos especiales de vinculación, muerte del empleador, jubilación, mutuo acuerdo, abandono de trabajo, también exclusiones de la ley y competencia, toda jurisprudencia del tribunal, directa o de los juzgados de primera instancia. Y lo que es fundamental en este tema es la valoración de la prueba, para que ustedes puedan, antes de iniciar un juicio, de saber si están en condiciones o no de enfrentar el tema. Así que bueno, no le quito más tiempo. Doctora Álvarez Seidman, la escuchamos atentamente. Gracias nuevamente. Bueno, al contrario, buen día, gracias al Colegio Público de Abogados por darme esta oportunidad, gracias al doctor Pablo Hockman, a la doctora Marina Yamunri. Bueno, voy a tratar de hablar despacito, espero que me escuchen bien, cualquier cosa me hacen saber por chat. Bueno, yo soy en realidad responsable del área de relatoría de sentencias del Tribunal del Servicio Doméstico, o mejor dicho, de casas particulares, desde ya hace unos años. Es cierto, como nos comentaba recién el doctor Hockman, que la jurisprudencia del tribunal no es publicada, seguramente por motivos técnicos, no por otro tipo de motivos. Obviamente, en el supuesto de que alguno de ustedes tenga interés en consultar la jurisprudencia, lo puede hacer previo turno en el tribunal, siempre obviamente planteando qué tema es el que están tratando de investigar, ¿sí? Pero bueno, si no hay publicaciones, lo que puede haber obviamente es alguna transcripción de nuestros fallos en los fallos de los juzgados de primera instancia. Ustedes, como saben, recién les comentaba Pablo, los juzgados nacionales de primera instancia son nuestros juzgados de alzada, así que muchos fallos de los tribunales están en realidad transcriptos en los fallos de los juzgados. Pero bueno, sin inconveniente alguno pueden pasar a consultar. Bueno, primero, la idea mía es hacer en realidad referencia a distintos supuestos que son diferentes, supuestos de desvinculación, ¿sí? De los trabajadores de casas particulares, que difieren de la ley de contrato de trabajo, porque el resto de los supuestos de desvinculación son muy similares y no tendría sentido hablar sobre ellos. Pero bueno, vamos a ver 3 o 4 supuestos que están previstos en el artículo 46 de la ley 26844, que tienen sus aristas y que realmente querría compartir con ustedes estas aristas, estas situaciones que hacen que puedan resolverse de manera diferente tal vez a lo que
podría esperarse en un juzgado nacional de primera instancia si uno presenta cualquier tipo de demanda en el ámbito privado, ¿sí? Vamos a empezar por el primer supuesto. El artículo 46, inciso A, es un artículo que es muy similar al artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque habla de la desvinculación por mutuo acuerdo de las partes. Pero quiero que vean esto exclusivamente, dice que debe formalizarse el acto solo y exclusivamente ante autoridad judicial o administrativa competente. Para empezar, recuerden que esto es básico y me olvidé de aclararles, que el Tribunal de Personal de Casas Particulares es un tribunal administrativo que se desempeña en el área de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿sí? Es administrativo. ¿Y por qué recalco esto con tanto énfasis? Porque las facultades que tiene el tribunal son cuasi jurisdiccionales, no son jurisdiccionales. Vale decir, si ustedes solicitan una ejecución de sentencia, no lo van a poder hacer en el tribunal. Van a tener que pedir que el expediente sea remitido a un juzgado nacional de primera instancia. Lo mismo ocurre en el supuesto de una declaración de rebeldía y que ustedes deseen solicitar un embargo sobre el declarado rebelde. Ahí tendrían que pedir remisión y copia de las actuaciones para un juzgado, para que el juzgado de primera instancia tome, obviamente, acción, porque nosotros no tenemos facultades jurisdiccionales, ¿sí? Tengan bien en cuenta esto. Vuelvo al inciso A, perdón porque me había olvidado de decirlo previamente. Hablamos entonces de mutuo acuerdo, dijimos que tiene que formalizarse por ante autoridad judicial o administrativa competente. Hablamos de que se trata de un acto formal, y que resulta, como ya les dije, un artículo similar al presupuesto del 241, pero fíjense esta diferencia, no nombra específicamente la posibilidad de formalizarlo por escritura pública, ¿sí? Si yo logro con un colega un acuerdo referente, ¿me escuchan bien? Referente a un trabajo en casas particulares, ¿dónde lo tengo que formalizar? Si la relación laboral se desempeñó en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, tendría que ir al Tribunal de Trabajo. Si la relación laboral se desarrolló en otro lugar de la República Argentina, bueno, ahí serían los distintos tribunales competentes para atender en la materia. Hay otro temita que quería contarles, que es el siguiente. Ustedes saben que si leen la 26844, van a encontrar que hay una instancia de conciliación previa. Esa instancia de conciliación previa nunca fue reglamentada en sí. Por tanto, en el año 17 se dictó la resolución del Ministerio de Trabajo 261 del 17, que estableció la posibilidad no obligatoria, no vinculante, de, previo al inicio de una demanda en el Tribunal de Casas Particulares, de tener un acuerdo conciliatorio por ante el SECLO, ¿sí? Ustedes saben también que esta resolución 261 del 17 no establece, como les dije antes, la posibilidad de ser obligatoria, o sea, no es obligatoria, de manera tal que cualquiera de las partes podría recusarse, tanto el conciliador como el requerido podría decir que no acepta la instancia y el procedimiento se cierra inmediatamente. Luego se inicia la demanda, como debió iniciarse, por ante el tribunal. Recuerden entonces, no es obligatoria. ¿Por qué les aclaro esto? Porque además estamos hablando de un acuerdo por presentación espontánea, una desvinculación por mutuo acuerdo, no correspondería de ninguna forma ir al SECLO porque no hay controversia, ¿sí? Ahora bien, no hemos tenido la posibilidad, y esto es lo cierto, no se nos ha presentado este tipo de situación donde el trabajador y el empleador presentan un acuerdo celebrado ante escribano público, pero siempre hemos conversado que, habida cuenta que el artículo 46 inciso A no lo prevé, podríamos llegar a aceptar un acuerdo firmado ante escribano público siempre y cuando el trabajador haya sido patrocinado por un letrado. Quería traerles a colación un fallo que hizo realmente mucho ruido en el mes de septiembre del año 2020,
de la Corte Suprema de Justicia, seguramente todos han tenido acceso a este fallo. El fallo es Ocampo con BGH. El tema a resolver era justamente la legitimidad o no de una extinción del contrato del trabajo que en el pasado celebraron las partes, BGH y el trabajador Ocampo, en el marco del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este acuerdo había sido celebrado ante escribano público, motivo por el cual la parte actora cuestionaba su legitimidad, en tanto no había sido revisado bajo el tamiz del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Recordarán ustedes que la Corte sostuvo que en el caso no estaba en juego la intención, discernimiento y voluntad del trabajador que había concurrido personalmente a la celebración del acuerdo. Y respecto al argumento sostenido en la prelación del artículo 15 por el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableció el máximo tribunal que mediante una voluntad concurrente, esto es, del trabajador y de la empleadora, de extinguir el vínculo, no se puede concebir el acto jurídico de referencia como un acuerdo liberatorio, conciliatorio, transaccional en los términos del 15, y por tanto dio lugar al argumento de la demandada, en el cual sostuvo que el artículo 241 era aplicable toda vez que entiende que mediante escritura pública podía celebrarse un acuerdo celebrado ante escribano. Y ahí agregó la necesidad de la homologación solo es requerida por el artículo 15 para los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios, situación que no se da en una desvinculación por mutuo acuerdo. Eso quería que les quede clarito. Discúlpenme. El tema jubilación de la empleada, en este caso, el inciso D del artículo 46 de la 26844, nos cuenta que en el caso de jubilación del empleado se va a aplicar lo dispuesto en el artículo 252 y 253 del régimen de contrato de trabajo, aprobado por la ley 20.744 y sus modificatorias. Acá lo que me interesa comentarles es que en el tribunal se nos ha planteado un caso por el cual una trabajadora había obtenido su beneficio jubilatorio y luego de probarse que su despido, que se había despedido de manera indirecta y que le asistía derecho a ese despido indirecto en el cual se había colocado, se computó la antigüedad conforme al artículo 253 posterior a la obtención del beneficio jubilatorio. Bien, había un tema muy importante en este caso que se nos había presentado, es que la trabajadora había mantenido toda la relación laboral sin haber recibido aportes y contribuciones de parte del empleador, de manera tal que se había jubilado dentro del marco de, la jubilación que permite el reconocimiento de años y aportes. Entonces, cuando se presentó el recurso a esta sentencia que habíamos dictado, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 72, a cargo del doctor Ojeda, nos solicitó, en realidad determinó la revocación de nuestro fallo, y fue muy interesante lo que planteó el doctor Ojeda en su sentencia, que se las voy a tratar de leer, porque yo les cuento que no veo toda la pantalla, así que estoy tratando de ver, si ustedes seguramente sí. Nos decía que el recurso de foja 168-173 que efectúa la demandante, en función de los cuales persigue se revoque la sentencia del Tribunal de Trabajo para el personal de casas particulares, en lo relativo a la remuneración, tenida en cuenta como base al condenar la antigüedad reconocida a la trabajadora y a la computada para calcular la indemnización por despido, utilizando las previsiones del artículo 253, es de propiciar la revocación de la sentencia en cuanto hizo aplicación del artículo 253 ante el beneficio obtenido por la actora bajo el amparo del artículo 8 de la ley 27.426, puesto que la jubilación a la que se acogió la trabajadora
no se derivó de los aportes efectuados por ese u otro empleador, sino de un régimen especial de inclusión social. Es decir que, ante una situación de jubilación del trabajador que ha obtenido su beneficio jubilatorio a través de un régimen especial de inclusión social, entendió el doctor Ojeda, del Juzgado Nacional de Trabajo número 72, que no correspondía computar para la indemnización por antigüedad la antigüedad posterior a la obtención del beneficio jubilatorio, que nos pareció realmente un fallo muy acorde y que realmente marcó para nosotros un precedente. Agregó el doctor Ojeda: he tenido oportunidad de analizar en el comentario de la norma en cuestión, en Ley de Contrato de Trabajo comentada, que la regla del artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, el cómputo total de la antigüedad, y que el artículo 253 de la Ley de Contrato de Trabajo es la excepción basada en reconocer que sería ilógico que el empleador pudiera despedir sin indemnizar al vencimiento del plazo previsto en el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, y si decidiera continuar con la relación, perdiere ese beneficio. Como bien señala la actora, agregó el doctor Ojeda, en este caso no me dio intimación en los términos del artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, y por tanto no se puede beneficiar a los demandados por la norma de excepción prevista en el artículo 253 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que revocaré este tramo de la sentencia recurrida. Fallo muy interesante. El caso de la muerte del empleador, el inciso E. Ustedes saben que el artículo 46, inciso E, estableció que el personal, en caso de fallecimiento de su empleador, tendrá derecho a percibir el 50% de la indemnización prevista en el artículo 48. Pero agrega algo muy interesante, que esto obviamente no lo vemos en la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que cuando la prestación de servicios continúe en beneficio de los familiares, convivientes o parientes del causante por un lapso mayor a 30 días corridos desde el fallecimiento de éste, se entenderá que la relación laboral constituye continuación de la precedente, computándose a todos los efectos legales y convencionales la antigüedad adquirida en la relación preexistente y las restantes condiciones de trabajo. En resumidas cuentas, fallece el empleador y la trabajadora o el trabajador continúa laborando para sus familiares o convivientes. Lo hace por un plazo mayor a 30 días. Se entiende que la relación laboral continuó a favor de estos, ¿sí? Pero hay que tener en consideración determinadas situaciones, ¿sí? ¿Qué pasa en el supuesto y por qué ponemos como título ¿a quién debo demandar y en qué carácter? Nos suele ocurrir que, en realidad, luego del fallecimiento del empleador, los colegas demandan, ¿sí?, directamente a los familiares o convivientes en carácter de empleadores. ¿Y por qué recalco tanta esta situación? Porque está mal, porque puede suceder que no se logre probar la subordinación jurídica, técnica y económica respecto a estas personas, porque en realidad la relación laboral se dio con la persona que hoy está fallecida. Entonces, ¿qué es lo que les quiero comentar en esta PowerPoint que ustedes están viendo? En el caso de que no haya continuidad de la relación laboral por un plazo mayor de 30 días a favor de los causavientes, deberá demandarse a las personas que resulten ser sucesoras del causante en dicho carácter, como sucesoras. No corresponde demandarlos como empleadores, pues como les dije, puede suceder que no pueda aprobarse la subordinación técnica, jurídica y económica respecto a aquellos, y por tanto termina rechazándose la demanda. Es una pena, porque son relaciones laborales que existieron, que el distracto tuvo lugar fallecido el empleador, pero que realmente la demanda termina rechazándose porque no se demandó a quien se tenía que demandar. Entonces, mucha atención en este supuesto. Ahora bien, a contrario sensu, ¿qué pasa si la relación en realidad continuó a favor de
los familiares. Bueno, no está de más, decimos siempre, de mandarlos en el doble carácter de sucesores del causante y como empleadores, ¿no? Pues será más sencillo probar la subordinación. Otro supuesto que también es bastante normal y común, ver en el tribunal, es el inciso F. El inciso F del artículo 46, siempre estamos hablando, habla de muerte de la persona cuya asistencia personal o acompañamiento hubiera motivado la contratación. Es decir, el objeto de la contratación es justamente acompañar a una persona, ¿sí? En el caso de muerte de esta persona que se acompaña, también se abona el 50% del artículo 48, es decir, el 50% de la indemnización por antigüedad. ¿Qué pasa en el supuesto, ¿sí?, en que si bien el objeto de contratación es el cuidado de una persona, esta persona no fallece, sino que es trasladada a un geriátrico, a un nosocomio, y generalmente puede luego fallecer o no? ¿Qué sucede en relación a qué artículo es aplicable para indemnizar al trabajador? Si la persona, perdonen que justo me entró, a ver, si ahí veo, si la persona, ¿sí?, es, en realidad es trasladada a un nosocomio o a un geriátrico, ¿sí?, tienen que tener en consideración que estamos ante un despido incausado, y por tanto no corresponde el 50% del artículo 48, sino que corresponde una indemnización íntegra del artículo 48, es decir, corresponde la indemnización por antigüedad al 100%. Otro tema que a veces provoca algunas controversias es el tema del abandono de trabajo. Porque el inciso I del artículo 46, discúlpenme que voy a tratar de desactivar el chat, porque no veo las power, ahí no sé si lo logré, ahí está, creo que ahí está mejor. Sí. El artículo I, el inciso I del artículo 46, nos habla de abandono de trabajo, y tiene una particularidad que lo diferencia de la ley de contrato de trabajo, y es que dice lo siguiente, se lo voy a leer despacito. El abandono del trabajo como acto de incumplimiento de la empleada o empleado solo se configurará previa constitución en mora mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso, y que nunca podrá entenderse inferior a los 2 días hábiles. El inciso I dice que, o sea, ya lo sabemos, todos sabemos que hay que intimar por 2 días hábiles porque deriva de distintas normativas, pero el inciso I dice que la intimación no puede hacerse por un periodo inferior a 2 días hábiles para que se reintegre a sus tareas. Las aclaraciones que les quiero hacer al respecto: se puede definir, ¿sí?, el abandono de trabajo, y nosotros somos muy estrictos en esta situación, porque hay muchísimos casos en que la trabajadora se desvincula y tal vez no atiende el teléfono, deja de presentarse a trabajar. Entonces somos muy estrictos en estas cuestiones que ahora les voy a comentar, como para ver si realmente hay abandono de trabajo, ¿sí? Decimos que el abandono de trabajo se puede definir como la actitud del trabajador de ausentarse de manera intempestiva e injustificada de trabajo, es decir, de dejar su empleo sin dar aviso ni expresar la causa. A los fines de desvincular a un trabajador por dicha causal, eximiéndose el empleador del pago de los rubros indemnizatorios, es absolutamente necesaria la previa intimación a aquel a reintegrarse a prestar tareas, bajo apercibimiento de considerarlo un abandono de trabajo. El inciso I no deja dudas que es por el término de 2 días hábiles. ¿Y qué es lo que valoramos siempre
al ver si realmente está justificado el abandono de trabajo. Se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos. Como ya dijimos varias veces, constitución en mora, la norma expresamente determina por 2 días hábiles, la intimación a reanudar tareas y el plazo adecuado a las modalidades del caso. Es decir, el ánimo del trabajador, y esto realmente debe presumirse del expediente que se está estudiando, es el de no reintegrarse a sus tareas. El ánimo del trabajador es el de no reintegrarse a sus tareas. ¿Sí? Si estamos ante un intercambio telegráfico donde el trabajador intima a que se aclare situación laboral y el empleador retruca con que obviamente debe presentarse a trabajar, y bueno, el ánimo del trabajador realmente parecería, siempre hay que analizar cada caso en particular, el de reintegrarse a sus tareas. Así que es bastante restrictivo en el Tribunal del Servicio Doméstico un despido por abandono de trabajo. No quiere decir que no se dé y que no se haga lugar a los abandonos de trabajo como desvinculación, como una causa válida, por supuesto que sí, pero debe analizarse para el tribunal todos estos elementos que nos lleven a que realmente hubo o se constituyó un abandono de trabajo. Bueno, una aclaración que es casi obvia, ¿no? Pero la reiteración de inasistencia sin dar el correspondiente aviso puede constituir injuria y justificar un despido con justa causa sin necesidad de intimación previa. Estamos ante otro supuesto, que esto también suele darse. Las trabajadoras, a veces los empleadores dicen que las trabajadoras o trabajadores suelen llegar tarde, suelen no presentarse a trabajar y pierden contacto con ellos. Bueno, en este caso estamos ante otra facultad que tiene el empleador de aplicar sanciones y en su caso que todo esto lleve a una desvinculación con causa, ¿sí? Y no estamos ante abandono de tareas. Bueno, acá hay un fallo, a ver si lo puedo leer, un fallo del tribunal al respecto que dice: cabe recordar que el abandono como acto de incumplimiento del trabajador solo se configura previa constitución en mora mediante la intimación efectuada en forma fehaciente para que éste se reintegre al trabajo, hecho que no ocurrió en las presentes actuaciones. Que por tanto la defensa esgrimida por la parte demandada no prosperará. Máxime que para que la conducta de la empleada pueda encuadrarse en la noción de abandono de trabajo, es necesaria la existencia de un comportamiento concluyente en tal sentido, requiriéndose cierta continuidad en el tiempo y una ausencia culposa, circunstancia que no se verifica en autos. Que entonces, no habiendo logrado los accionados probar el abandono de la trabajadora mediante los medios para ellos autorizados legalmente, tampoco podrá tenerse por configurado el abandono de trabajo mediante la falta de interpelación a la actora a los efectos de que se reintegre a su puesto de trabajo. Bueno, es lo que les estaba diciendo resumido en un fallo. Ahora vamos a cambiar de tema. Ya no vamos a hablar de los supuestos de vinculación, sino que vamos a hablar del famoso artículo 50, que es el agravamiento por ausencia y o deficiencia en la registración. ¿Es parecida a la 24.013? No. ¿A la 25.323? No es parecido, y sepan que esas normas que acabo de nombrar no son aplicables a la materia porque el artículo 72, inciso D, así lo prevé. Así que en el supuesto de que ustedes inicien una demanda en el Tribunal de Servicio Doméstico pidiendo la aplicación de las multas de la 24.013, 25.323, de todas esas multas, obviamente se van a desestimar, y si se comprueba que realmente hubo una registración defectuosa o una falta de registración, lo que se va a aplicar es este artículo, el artículo 50, que lo que hace el artículo 50 es duplicar el monto de la indemnización por antigüedad. Es decir, es un monto exactamente igual al que se prevé en la indemnización por antigüedad. No precisa interpelación ni remisión de carta documento en los términos del artículo 11 de la 24.013 a la FIP, nada. Lo que hay que hacer, obviamente, es solicitar la registración al empleador
tampoco se prevé un plazo en las intimaciones, podría aplicarse el plazo de 48 horas, por lo menos para que se manifieste en el sentido de si va a inscribir o no la relación laboral. Pero bueno, quiero diferenciarlo de alguna manera de la 24.013 porque no funciona de la misma forma, ¿sí? Ahora, si leemos claramente el artículo 50 dice que la indemnización prevista por el artículo 48, indemnización por antigüedad de esta ley, o las que en el futuro la reemplacen, se duplicará cuando se trate de una relación laboral que en el momento de despido no estuviera registrada o lo estuviera de modo deficiente. ¿Por qué hago tanta alusión a esto? Porque en aquellos supuestos, ¿sí?, en que no se aplica el artículo 48, es decir, que en la sentencia no se condena a una indemnización por antigüedad, no se aplica el artículo 50. Entonces, les voy a comentar, les voy a tratar de leer un fallo en el que justamente se trató este tema. Dice, el agravamiento previsto en el artículo 50 de la ley ante registración defectuosa o falta de la misma, se reconoce en todos los casos en que corresponde el pago de la indemnización prevista en el artículo 48. En esa línea, ante una desvinculación producida, por ejemplo, ante un acreditado despido con causa, no corresponde su percepción, amén de la falta de registración, ello sin perjuicio de la comunicación de la irregularidad a la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Sí? A ver, creo que es claro el fallo en este sentido. Puede suceder que el trabajador o la trabajadora se compruebe que ha sido despedido, y de cualquier forma estamos, porque también sucede, ante situaciones en que hubo una defectuosa registración. Generalmente no se da en un caso en que no hubo registración, sino una defectuosa registración que luego se comprueban los actuados. Bueno, en este caso no hay indemnización por antigüedad, se va a pagar seguramente una liquidación final. No podemos duplicar nada porque el artículo 50 nos habla de la duplicación del artículo 48, ¿sí? De cualquier forma se da intervención a la FIP y la FIP toma cartas en el asunto. Vamos a volver a cambiar de tema y vamos a hablar de exclusiones y competencias del Tribunal de Trabajo para el personal de casas particulares. Espero no ir muy rápido. Bueno, estoy tratando de ver el chat, pero bueno, voy a tratar de ir despacito en este tema. Exclusiones y competencias. El artículo 3 de la 26844 habla de exclusiones, ¿sí? Y la competencia del tribunal va a estar dado por un artículo específico. Ustedes saben que en todo el procedimiento, ¿sí?, se aplica la ley 26844 en todos los aspectos procesales que la misma ley establece, y en el caso de que haya un vacío legal, se aplica supletoriamente la 18345, pero no en todos los casos. Y ahora vamos a ver una. En cuanto a la competencia del tribunal, no se aplica el artículo 24 de la 18345 porque el artículo 51 de la ley 26844 estableció específicamente la competencia del tribunal. Ustedes saben muy bien que el artículo 24 establece la competencia territorial de los juzgados y en este caso nos dice que será competente a elección del demandante el juez del lugar del trabajo, el del lugar de celebración del contrato o el del domicilio del demandado. No se aplica. El Tribunal de Trabajo solamente conforme al artículo 51 será competente para entender en los conflictos que se deriven de las relaciones de trabajo que se hayan desenvuelto en el ámbito de la capital federal. Bueno, ahora ustedes me dirían, si tuviesen los micrófonos abiertos, bueno, ¿y qué pasa si la trabajadora o el trabajador presta servicios un periodo de la semana en la capital federal y otro periodo lo hace tal vez en una casa de fin de semana de su empleador? ¿Qué pasa si la relación laboral comenzó en la capital federal y luego concluyó en la provincia, o fue al revés, comenzó en la provincia y luego la desvinculación se termina produciendo cuando el empleador vivía en la capital federal? Bueno, obviamente la idea no es denegar justicia, o sea que el tribunal generalmente, en la mayoría de los casos, resulta
o se declara competente para atender estas situaciones, ¿sí? Pero también se analiza cada caso en particular. Si, no sé, se me ocurre, si la trabajadora prestó servicios 3 meses en la capital federal y luego la relación laboral concluyó en la provincia de Buenos Aires, no nos declaramos competentes. Generalmente lo que se hace es hacer una lectura muy exhaustiva de la demanda, ¿sí? No abrir a prueba, y solicitar aclaraciones al demandante, como para poder determinar a primera fase nuestra competencia o no, ¿sí? Pero bueno, quería que tengan en consideración que el artículo 24, porque es algo que se discute mucho en la mesa de entrada del tribunal, no resulta aplicable a nuestro tribunal. Bueno, las exclusiones. Yo la verdad es que creo que no las puedo ver. Seguramente ustedes las están viendo muy bien. No. Pero bueno, como ustedes las leen muy bien, yo las voy a leer. Les pido 1000 disculpas de mi ley que tengo por aquí. Nos dice el inciso A: las personas contratadas por personas jurídicas para la realización de las tareas a que se refiere la presente ley. El espíritu de la 26844 no ha diferido demasiado del espíritu del anterior decreto ley 326 del 56. Estamos hablando de relaciones laborales que se desenvuelven en el ámbito del hogar. Las tareas son específicas de tareas del hogar, limpieza, cocina, atención de una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y el empleador no se beneficia, obviamente, no hay un lucro del empleador respecto al trabajo prestado por las personas contratadas. De manera que es imposible que una persona jurídica contrate a un trabajador para realizar tareas domésticas. Entonces, este caso hace a la primera exclusión, ¿sí? El inciso B habla de las personas emparentadas con el dueño de la casa, tales como padres, hijos, hermanos, nietos, y o las que las leyes o uso de costumbres consideren relacionadas en algún grado de parentesco o vínculo de convivencia no laboral con el empleador. Así que obviamente si uno convive con una señorita o un señor y realiza tareas domésticas, de ninguna manera podría luego, ¿sí?, iniciar una demanda solicitando un pago o una retribución por una desvinculación por tareas domésticas realizadas en el hogar. El inciso C, y que esto también ha traído muchos fallos encontrados, habla de las personas que realizan tareas de cuidado y asistencia de personas enfermas o con discapacidad, y acá viene la parte más importante, cuando se trate de una prestación de carácter exclusivamente terapéutico o para lo cual se exija contar con habilitaciones profesionales específicas. Estamos hablando del supuesto en que la persona a la cual se asiste precisa cuidados, por ejemplo, de un médico o de un enfermero con título de enfermero, ¿sí? Es decir que si se precisa la contratación de una persona con título profesional, pues entonces esa persona va a estar excluida de este régimen de la ley 26844, y en su caso debemos discutir si se trata de una locación de servicio o no. El inciso D habla de las personas contratadas únicamente para conducir vehículos particulares de la familia y o de la casa, esto es claro, son los choferes. El inciso E habla de las personas que convivan en el alojamiento con el personal de casas particulares y que no presten servicios de igual naturaleza para el mismo empleador. Es el supuesto claro de una trabajadora tal vez sin retiro que convive con el empleador y con sus hijos o con algún familiar, y ese familiar que convive con la trabajadora sin retiro no presta servicios para el empleador. El inciso F habla de las personas que además de realizar tareas de índole doméstica deban prestar otros servicios ajenos a la casa particular u hogar familiar con cualquier periodicidad en actividades o empresas de su empleador, supuesto en el cual se presume la existencia de una única relación laboral
al régimen regulado por esta ley. Tema importantísimo. Ahora vamos a ver un fallo al respecto. Suele darse, es bastante común, que la trabajadora o el trabajador preste servicios no solamente en la vivienda personal de su empleador o empleadora, sino que también lo haga en su, no sé, en su lugar comercial, puede ser un estudio jurídico, en su consultorio, en un comercio, en su empresa. Bueno, en este caso, el personal de casas particulares se encuentra excluido de la ley, y la ley de contrato de trabajo lo absorbe, por decirlo de una manera bastante burda. Entonces, la competencia del tribunal no existe. El expediente se deriva inmediatamente a los juzgados nacionales, a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para que lo sortee a un juzgado de primera instancia, ¿sí? O se devuelve las actuaciones para que en realidad sea el abogado quien inicie las actuaciones en el lugar, en la jurisdicción que corresponda, ¿sí? Esto es muy, muy común. Se aplica la ley de contrato de trabajo y no la 26844, porque entiendo yo que el espíritu de la ley es, a las claras, que la ley de contrato de trabajo es más favorable aún que la 26844. Y el inciso G, que es el último, habla de las personas empleadas por consorcios de propietarios conforme a la ley 13.512, por clubes de campos, barrios privados u otros sistemas de condominio para la realización de tareas descritas en el artículo 2 de la presente ley en las respectivas unidades funcionales, ¿sí? Es bastante común, se ve muchísimo, en mi experiencia por lo menos lo he visto bastante, que las encargadas o encargados de edificio, además de prestar servicios al consorcio de propietarios, presten servicios de limpieza en las distintas unidades. Ojo con eso, porque si lo hacen fuera del horario de trabajo, podrían estar, obviamente, o están incluidos en la 26844, pero si lo hacen durante la jornada laboral, que también lo hemos visto en algún que otro caso, contratado por el consorcio de propietarios, está absolutamente excluido. Bueno, acá hay una incompetencia, esta la hice yo el viernes, así que es muy nuevita y no la llego a leer, así que se las voy a contar. En realidad lo que sucedió es que una trabajadora inició demanda contra su empleadora por daños y perjuicios. No reclamaba ningún otro rubro, lo que nos llamó la atención. Entonces lo que hicimos es fijarnos si había algún antecedente de acuerdo por ante el SECLO o el SECOSE. Y sí, efectivamente encontramos que había un antecedente por mismo objeto, mismas partes, de hecho el domicilio en el cual supuestamente trabajaba la trabajadora era el mismo. Se inicia una demanda de daños y perjuicios y encontramos un acuerdo de SECLO en el cual la trabajadora, en realidad era del SECOSE, declaraba bajo juramento que le resultaba aplicable el convenio colectivo de trabajo 130 del 75. Es decir, que por creo que era una jornada, media jornada, realizaba tareas de índole comercial para la misma demandada. Bueno, ahí tenemos el típico caso en que, conforme el artículo 3, se declaró incompetente el tribunal para entender en las presentes actuaciones, ¿sí? Porque obviamente la norma aplicable, en este caso para toda la relación laboral, va a ser la ley de contrato de trabajo. También me van a decir, bueno, pero además solamente reclamaba daños y perjuicios, y podría no ser la vía. Sí, podría también no ser la vía, porque obviamente, al igual que la justicia laboral, nosotros entendemos que la indemnización por antigüedad es comprensiva de los daños y perjuicios. Pero bueno, de cualquier manera, era una clara relación excluida en los términos del artículo 3. Espero que lo hayan podido leer. Bueno, casos de accidente de trabajo. Otro tema muy importante
que se presenta y que yo les aconsejo que no pierdan tiempo. Hay fallo de corte, hay fallo de primera instancia, hay fallo de cámara, hay fallo de fiscal. El tribunal, como primeramente les decía, tiene facultades administrativas, tiene facultades cuasi jurisdiccionales. Entonces, en el supuesto en que ustedes tengan una relación laboral que se desenvuelva en el marco de la ley 26.844, pueden reclamar los rubros derivados, ¿sí?, de la relación laboral, vale decir, indemnización por antigüedad y todo lo que tenga que ver con la liquidación final, en el tribunal. Y todo lo que tenga que ver con un accidente que pueda haberse derivado de esa relación laboral, reclámenlo ante los juzgados nacionales de primera instancia, porque el tribunal se va a declarar incompetente para atender en esa materia, ¿sí? Les voy a contar un poco, si llego a leer. A ver, discúlpenme, que voy a tratar de leerlo, ahí va. Desde el momento en que la prevención y reparación de los riesgos del trabajo encuentra respaldo en el sistema de la ley 24.557 y 26.773 y sus diversos decretos reglamentarios, es evidente que los conflictos que se planteen en orden a la reparación de los riesgos inherentes a dicho ordenamiento resultan materia ajena al conocimiento de este tribunal. Este es un fallo del tribunal. Ello sí, además, por cuanto, tratándose de un tribunal administrativo dentro de la esfera de la Administración Pública Nacional, la competencia debe surgir expresamente de la normativa que determinó su creación. Este es un fallo de incompetencia del tribunal, pero ahora vamos a ver lo que ha expresado el señor Fiscal General de la Cámara Nacional de Apelaciones, al determinar en un caso como lo que estamos hablando, que los órganos administrativos con facultades cuasi jurisdiccionales deben ser interpretados con carácter restrictivo en lo que hace a su diseño para resolver controversias. Y el artículo 51 de la ley 26.844, reiteradamente mencionado, está claramente pensado para ceñir la potestad a los rubros que se fundan en su estructura estatutaria. La ley 24.557 deviene ajena al ordenamiento adjetivo del Tribunal de Trabajo para el personal de casas particulares. Y es razonable que no esté comprendida en el órgano de actuación excepcional, porque en líneas generales, y en la mayoría de los casos, su sujeto pasivo no es un empleador doméstico, sino una aseguradora de riesgos de trabajo. Este es un dictamen del doctor Álvarez, ¿sí? Ahí tienen los autos, Jupal con Peluso. Dicha opinión, además, fue acogida favorablemente por la Sala 10 de la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en un fallo del 11 de mayo del 16, mediante el cual declaró la competencia de la Justicia Nacional de Trabajo para conocer en lo concerniente a la reclamación del escrito de demanda fundada en la Ley de Riesgos del Trabajo. Pero además, tenemos otro caso, Portillo con la caja ART sobre despido. Esta es una contienda negativa. El tribunal, apenas recibió la demanda, se declaró incompetente, remitimos las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y el juzgado sorteado también se había declarado incompetente para atender en un conflicto derivado de un accidente de trabajo en una relación de casas particulares. Entonces se da lo que se llama contienda negativa y la Corte Suprema de Justicia se expidió al respecto. En este caso, versa sobre un reclamo de un accidente in itinere de una mujer que efectuaba tareas de limpieza en un hogar particular. Nos comenta la Corte que el juez laboral, donde había sido sorteada la demanda, declinó su competencia en favor del Tribunal de Trabajo de Casas Particulares, para entender los reclamos en el marco del régimen para el personal de casas particulares. Sin embargo, el Tribunal Administrativo no aceptó su competencia por considerar que carece de jurisdicción en materia de responsabilidad por riesgos laborales. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Hackton de Nolasco y Carlos Rosenkraft, con base en el dictamen de la procuradora doctora Irma García Neto, consideraron que no puede alterarse la competencia que procede razonablemente a atribuir al Tribunal Administrativo, asignándole facultad para resolver cuestiones que le están reservadas al Poder Jurisdiccional. Para los Supremos, la competencia del Tribunal es de carácter excepcional.
Tomen nota entonces de este fallo de corte, por favor. Y como último tema, creo que ya estoy cumpliendo mi tiempo, es la valoración de la prueba. No creo poder leerles los fallos porque realmente no los voy a leer, pero sí se los voy a pasar para que ustedes los vayan leyendo. Quiero que partamos de esta base de pensamiento, ¿sí? Todas las relaciones laborales que se dan en el marco de un hogar se hacen a puerta cerrada. Es muy complicado para una trabajadora o un trabajador que se presenta en el Tribunal de Personal de Casas Particulares probar la relación laboral, porque ¿quién puede verlos realmente prestando servicios? Generalmente van a ser o los familiares de las demandadas, o los amigos de los demandados, o alguna persona que llegó hasta la puerta de la casa o del edificio porque las acercó, o los acercó, o pudo haber sido algún comerciante cercano, o puede ser algún vecino que haya visto tal vez a la persona con el empleador, pero siempre recordemos que la valoración de la prueba se hace de una manera bastante especial en el tribunal, porque obviamente se hace a puertas cerradas. Siempre digo, si es una vendedora de un comercio, obviamente entre los clientes y las compañías de trabajo van a poder dar fe de todas las circunstancias planteadas en la demanda, pero muy distinto es el caso de una trabajadora de casas particulares. Entonces, ¿cómo se valora la prueba en el tribunal? Y voy a tratar de leerles algunos fallos que hablan de esto y que habla de una inversión de carga de la prueba, de la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador para probar los hechos alegados en la demanda. A ver, vamos a ir viendo algunos, porque creo que mucho tiempo no me queda. Que toda vez que las testimoniales reseñadas resultan insuficientes para determinar en forma indubitable la fecha de inicio de tareas, dicha situación exige aplicar un mayor rigor en el análisis de la totalidad de los elementos que obran en las presentes actuaciones a fin de dirimir el punto en cuestión. Que para ello vale observar que, atento que al trabajo de servicio doméstico, ahora casas particulares, se desarrolla en un ámbito íntimo, apartado de la posible apreciación de terceros, que es lo que les venía comentando, tales circunstancias dan como consecuencia un marcado desequilibrio real en la relación laboral. Máxime como cuando en el caso de autos, los demandados intentan probar que la labor se desarrolló solo 2 veces por semana, intentándose justificar así la posibilidad fáctica de encontrar a la trabajadora en diversos días de la semana y en diferentes horarios prestando servicios. Consecuentemente, y esto es lo más importante, es difícil aplicar los criterios clásicos y corrientes de la carga probatoria frente a la negativa de los empleadores respecto a la fecha de ingreso alegada en la demanda. Por lo que, en tales condiciones, es dable atender a la realidad del nexo de trabajo dependiente doméstico, valiéndose del principio protectorio previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la carga dinámica de la prueba y de la responsabilidad probatoria de quien asume el rol preponderante en la vinculación, correspondiendo dicho rol a dicho rol a la parte demandada, quien requiere los servicios, los recibe, se beneficia y los paga. Y por ello es su deber documentar los pagos que se realizan sobre y debajo del umbral básico del artículo 1, en este caso era un fallo del decreto 326 de 56, desde la fecha en que ha comenzado la prestación de servicios. Acá, en este fallo del tribunal, tenemos casi todos los elementos. Carga dinámica de la prueba, aplicación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y la puesta en cabeza del empleador de probar todos aquellos hechos que niega de la demanda. ¿Sí? Acá lo vamos a ver en otro fallo. Que entonces, resultando acreditado que la actora ponía su esfuerzo de trabajo al servicio de la parte accionada, sometiéndose al poder de dirección de ella en forma continua, sujeta a supervisión, a un horario determinado, a cambio de una remuneración, y que la negativa de un hecho que se pretende diferente a la verdad
relatada con otros hechos, debe constar de apoyo probatorio, lo cual no ocurre en las presentes actuaciones, y teniendo en cuenta el principio de la primacía de la realidad, primordial en el derecho del trabajo, cabe tener por acreditada que la relación laboral había entre las partes, en este caso se ha desenvuelto desde la fecha que la actora había denunciado. Principio de la primacía de la realidad, carga dinámica de la prueba. Que por último, cabe agregar que tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado criterio, el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino solo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos. ¿Sí? Este fallo lo solemos utilizar mucho para establecer que ante la demostración, o mejor dicho, ante la acreditación de una sola causal para que la trabajadora o el trabajador se coloquen en directa situación de despido, se hace lugar a la demanda. Quedan 5 minutos, doctor Hockman, ya termino. Bueno, doctora, como usted quiera. Si no tenemos por ahora, ya tenemos 2 preguntas. La charla fue muy clara, la verdad. Espero, porque me sentí que hablaba sola. Es bastante raro sentirse que uno habla sola. Todo bien. Yo tuve problemas tecnológicos, así que estoy usando en este momento el celular, pero todo claro. No sé si quiere algún fallo más decir, si no le paso a transmitir las 2 preguntas que tenemos. Déjame ver si hay uno más que sea demasiado contundente como para... No, esto nada más y con esto cierro. No debe olvidarse que, como reiteradamente lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia, la circunstancia de que el actor tenga la carga de probar los hechos constitutivos del derecho que alega, no quita a su vez la que cabe al demandado en lo que corresponde a los derechos extintivos, impeditivos y modificaciones que oponga a aquellos. Tengan en consideración siempre eso por si van como parte demandada. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, en este último tema quiero contarles lo que yo ya les expliqué en su momento cuando charlamos en las anteriores jornadas, que atento a que es difícil la carga probatoria, es por eso que sostenemos todos los que estamos dentro de este tema, que más allá que esté dentro del ámbito administrativo o dentro del ámbito judicial, el tribunal tiene que ser específico para personal de casas particulares, porque le es muy difícil, si no al relator, en este caso como sos vos, o al juzgador si hace la sentencia, ir cambiando el chip a una relación de un mozo, como bien vos dijiste, que en casas particulares. Entonces sostenemos y bregamos porque, más allá que entendemos que tiene que estar dentro del ámbito judicial, tiene que ser específicamente un tribunal especial, para juzgar de manera especial esta clase de trabajo. Bueno, sí. A ver. De acuerdo. La extinción por mutuo acuerdo en este régimen no admite escritura pública. La pregunta sería, ¿esa escritura sería instrumento idóneo e inequívoco para considerar extinguida la relación laboral por voluntad concurrente, por comportamiento concluyente y recíproco de las partes? Bueno, habría que analizarse esa situación, ¿no? Digo, vamos a suponer que un trabajador se presenta en el tribunal doméstico pidiendo la nulidad de un acuerdo celebrado ante escribano público. Bueno, después tendríamos que ver si se da el segundo supuesto, el inciso A, porque yo les leí solamente el primero, no me quise meter en la posibilidad de una extinción por mutuo acuerdo, porque ninguna de las partes se ha intimado por un periodo de tiempo, la relación se fue disolviendo de manera natural, sin que uno haya interpelado al otro. Habría que estudiar realmente si se da el segundo supuesto del inciso A del artículo 46. Bueno, otra pregunta también es, a ver, se presentaron, esta la tiene que contestar usted, doctora, porque es la que hace la relatora principal del tribunal. ¿Se presentaron cuestiones por despido discriminatorio en el tribunal? Sí. Bueno, sí, no sé si se han quiere presentado. ampliar en algo, no sé si quiere ampliar en algo que se acuerde. No, sí, se han presentado. A ver, generalmente estas presentaciones vienen acompañadas
generalmente de un despido en que se presume la aplicación bueno, despido por causa de embarazo, el artículo 41. Alguna vez también se presentó en el caso de una trabajadora que había contraído matrimonio. No recuerdo que hayan venido separados de esos temas, ¿sí? La verdad es que yo no recuerdo, pero sí podría darse. El tema es que no podría contestar con seguridad si el tribunal se consideraría competente. ¿Mm? Bueno, Porque estamos bueno. hablando de daños y perjuicios en realidad. O sea, un acto discriminatorio derivaría del resarcimiento de daños y perjuicios. Y creo que no seríamos competentes a tales efectos. Yo creo que por lo general se iría atrás de, como bien dijiste vos, el tema del despido por matrimonio o el caso de maternidad. Yo creo que se haría lugar a esa parte, Ahí y sí. por ahí después podría ser una ampliación, podrían hacer después una ampliación si correspondiere dentro de los juzgados de primera instancia, no como alzada, sino como Sí. juzgado de origen. Sí, nosotros dejamos ¿Es la así? puerta abierta en esos casos, nunca los desestimamos, decimos que no resulta la vía, tratamos de que no cerrar la posibilidad de hacer otro reclamo, siempre que obviamente no esté prescripto, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta: ¿cómo probar una renuncia forzada? Está difícil, ¿eh? ¿Cómo probar una renuncia forzada sin testigos? ¿Sirven los WhatsApp en los cuales la hostiga para llevarla a ello? Bueno, yo cuando fui secretario del tribunal no tuve ese tema, no sé si vos Sí, dentro de todo este tiempo sí. tuviste, ya se están moviendo con prueba por WhatsApp o por todo lo demás, no sé qué tendrás para decir al respecto. Sí, lo he visto. Era un tema que me hubiese encantado tocar hoy, pero la verdad es que era imposible tocar todos los temas en 40, 50 minutos, pero ese tema es un tema muy, muy, muy común. A ver, yo les digo los que a mí me parecen. Nosotros en el tribunal no tenemos la posibilidad, por ser un tribunal administrativo, de contar con con una gran variedad de peritos, ¿sí? Tal vez un perito informático podría dar fe, ¿no? de ese intercambio por WhatsApp. Bueno, yo no sé nada de tecnología, pero el que está, seguramente me están escuchando, ustedes sí deben saber quién lo podría más que nada probar. Si no llega, ¿sí?, una conversación por WhatsApp certificada por escribano público, yo la tomaría como una gran prueba. No la descartaría para nada. Por supuesto que sí. Si un escribano da fe de esa conversación que está viendo, me parece que es una prueba importante. Tal vez no sea la prueba concluyente, pero también se puede probar de otras formas, por testigos. Generalmente es muy difícil probar una renuncia forzada, pero no solamente en el ámbito del tribunal doméstico, también es difícil probarla en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo o de la justicia en realidad laboral. No es tan sencillo probarlo, pero se logra probar con testigos, se logra probar con alguna comunicación, se logra probar hasta inclusive. He leído el pedido de cámaras del correo, por ejemplo, oficio del Lo que correo pasa Lo que pasa que en el mismo sentido que antes vos dijiste, y es lo que venimos sosteniendo, la dificultad probatoria, en ese sentido también es dificultad probatoria, no solo de la relación laboral y la prestación de tareas específicas, sino también sería muy difícil probar un maltrato o un forzamiento de renuncia. Por lo tanto, yo también entiendo que si dentro de las declaraciones testimoniales brindadas por la actora habrían testigos que dirían que la vieron en su momento angustiada, que les comentaba, y realmente fueran conducentes las declaraciones y se correspondieran unas a otras, también podría ser una causa de demostración light, pero válida, de que hubo forzamiento para la renuncia. No sé qué te parece. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y también a veces sucede que, me acordé de un caso, que luego de esos actos, que de alguna forma son muy violentos, porque suceden y son violentos, la trabajadora a lo mejor consulta a un médico, va a una guardia porque se sintió mal, eso también es un indicio de que algo sucedió. Ha habido, obviamente, denuncias penales luego del forzamiento de una renuncia, más cuando es violento.
Yo creo que sí se puede probar. Está un poco la astucia del colega, ¿no? De buscar distintas cosas. No les estoy diciendo que con eso vayan a la comisaría, ¿no? Pero, ni al médico, pero bueno, es una prueba. Acá tenemos otra, doctora. En caso de fallecimiento, si la empleada continúa trabajando por más de 30 días con un familiar, pero en otro domicilio, o sea, está hablando acá que hay otro domicilio. ¿Se considera que mantiene la antigüedad que tenía cuando trabajaba? No, es otra relación laboral. Eso, para mí es claro eso, es otra relación laboral. Hubo una relación laboral que va a meritar el pago de una indemnización por fallecimiento. O sea, ¿cómo demandaría yo si me toca a mí estar del otro lado? Te escucho, Pablo, perdóname. Yo creo que se tendría que dar la continuidad, correcto, se tendría que dar la continuidad si fuera en el mismo domicilio, con las mismas personas. Ya si se traslada a otro domicilio, yo entiendo como vos que se debería tratar de otra relación laboral y pedir la indemnización al 50% por fallecimiento del empleador. Sí, de hecho esa persona que la contrata puede también ser demandada en carácter de sucesor. Así que, pero recuerden eso, no hacer lío cuando demandan, cuando hay un fallecimiento, porque suele haber una gran confusión, y lo mejor es demandar en doble carácter. Entonces ahí alguno de los dos va a ser condenado, pero no demanden solamente, ya lo dije 1000 veces, porque lo suelo ver todos los días, como empleador a los causavientes, a los herederos, porque es muy difícil de probar la subordinación. Y también es cierto que las personas mayores, a las cuales se las contrata para su cuidado, pueden ser personas lúcidas, generalmente lo son, y pueden contratar ellos mismos a una persona, pagarle, darle órdenes. Entonces no tendría por qué los hijos responder por las contrataciones que hacen los padres. Es el típico caso. Bueno, doctora, las preguntas ya fueron evacuadas y bueno, realmente muy clarísimo el tema, la gente también lo está transmitiendo vía chat, así que te agradecemos mucho y bueno, esperamos contar con vos si hay otra oportunidad para el tema. Nuevamente les agradezco a todos por habernos acompañado y bueno, que tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por la escucha.